¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bella noche de sábado, calurosa, ¿eh? Los saludo como siempre a Gustavo Tubio y a Cecilia Insinga, que nos preceden junto con todo el equipo. Tenemos una noche intensa, como siempre, junto con el comentario editorial. Ya está aquí Julio Bárbaro, vamos a compartir con él y con Manuel Fornoni, de Management Unfit, toda la realidad que electoralmente comienza a desandarse en la República Argentina, con lo que está pasando en el gobierno y por supuesto también con lo que pueden ser los atisbos de tendencia de votación en el largo camino que nos llevará a las elecciones de 1 de agosto, después octubre y finalmente noviembre. Y ustedes saben que hay un tema que ha hecho eclosión en estas zonas, un tema que acá venimos siguiendo con mucha atención. Lo viene siguiendo todo el equipo de TN y en especial Jason May, que ha hecho un informe muy bueno sobre el tema de las ciudadanas rusas que vienen aquí a parir a la República Argentina. En estas horas se ha conocido la información de que se investiga una supuesta banda de trata encabezada por personas que cobran a estas mujeres a veces con sus esposos o parejas, otras veces solos, entre $20.000 a $35.000 para estar aquí. Y obviamente esto genera una enorme inquietud, por eso van a estar con nosotros aquí el doctor Cristian Rubilar y la doctora Liliana Borisiuk, que se han encargado de algunos de estos casos, para ver de qué se trata esto, si son todos los casos iguales, por qué se genera esta situación que ha generado, insisto otra vez en la palabra, mucha inquietud, sospecha, investigación judicial y muchas incógnitas. Así que tenemos un programa, insisto, intenso, pleno de actualidad. Este del corresponsal, que comienza, como siempre, con el comentario editorial del día de la fecha. La imagen del Titanic la venimos usando nosotros, aquí en especial, referida al gobierno ya desde hace mucho tiempo. Porque claramente el rumbo que tomó el gobierno de Alberto Fernández desde el principio fue un rumbo de colisión. Y claramente estamos en el medio de una colisión. La colisión se produjo. Los problemas graves que tiene la Argentina, la economía, la inflación, la falta de empleo, la falta de un crecimiento genuino y no el que dice el presidente de la República, la conflictividad social, son cosas que forman parte de nuestro diario vivir y para las cuales el gobierno no encuentra ninguna solución. En este contexto, obviamente, lo del Titanic se reflotó a propósito de esta frase de Alberto Fernández, diciendo el otro día, bueno, si disparamos todos al bote en el cual estamos, nos hundimos todos por la situación que se está viviendo dentro del gobierno. Es una situación caótica. Y por supuesto esto aguanta porque es el peronismo. Si esto mismo estuviera ocurriendo en algún otro partido distinto al peronismo, el mismo peronismo se hubiera encargado de derrocar, de deponer a ese gobierno. Pero cuando está el peronismo, pasan estas cosas. La situación que se vive es fatídica. Fatídica porque hay un gobierno ensimismado en sus internas que son feroces. Se dan situaciones insólitas, nunca vividas en la historia, no solamente de la Argentina, sino en la historia política, por lo menos de Occidente. Esto del que el presidente de la República, como le dijo el otro día María O'Donnell en el reportaje en Radio Urbana, gobierna con los ministros que puede, porque hay ministros que se le rebelan, es insólito, pero ocurre. Esto de que el presidente de la República dice que habla solamente con Alberto Fernández, hubiera generado en época de la Rúa, obviamente miles de memes del mismo Alberto Fernández, que se ha transformado
en una caricatura triste, penosa, llena de mentiras, llena de contradicciones, ausente de proposiciones reales que puedan llevar a la solución. Entonces, hoy, ¿cuál es el elemento que se discute? Se discuten las candidaturas. Todo lo que el presidente de la República propone se cae. Cede ante lo que le exige Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner le exigió una mesa política. Alberto Fernández convocó a la mesa política, pero la mesa política para hablar de los temas electorales, no del gobierno. Por lo tanto, los mismos que le habían pedido convocar a la mesa política ahora no van. Ahora le exigen que se expida sobre si va a ser candidato o no va a ser candidato. Le exigen que se expida sobre si va a hablar sobre la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner o no. Los gobernadores le vacían la reunión. Están en todo eso. Como usted observó, ninguno de estos temas tiene que ver con lo que nos pasa todos los días. Lo que nos pasa todos los días es esto que yo mencionaba, ¿no? La inflación, que carcome nuestro poder adquisitivo todos los días y afecta, por supuesto, a los más pobres. O la inseguridad. Miren ustedes lo que está pasando en Santa Fe. En Santa Fe gobierna un peronista, Omar Perotti. Le está pidiendo al gobierno que le mande policía para enfrentar a esta tremenda plaga que representa el narcotráfico. Aníbal Fernández, que pertenece al mismo gobierno, le dice: señor, arréglese solo. ¿Se dan cuenta que no les interesa a la gente? Nosotros, a Alberto Fernández, a Cristina Fernández y sus secuaces, no les interesamos. Solamente les interesamos en cuanto a posibilidad de ser instrumentos a través de nuestros votos para que sigan en el poder. Nos queda hasta diciembre. Y obviamente en este devenir, claramente las cosas van a ser peor. Se ha terminado el humo de Massa. Massa era humo al comienzo y es humo hoy. Estas promesas, propuestas de que la inflación iba a bajar, no, lo que él hacía conocer, ¿no es cierto? Massa es un hombre que se mueve con mucha astucia, ¿no? Con estructuras de llegada mediática, esto, aquello más, para generar todo este humo del éxito. Él aparece, fíjese usted su presencia pública con una solemnidad, como si hablara de cosas importantes y de logros importantes, cuando en realidad lo único que aporta son fracasos. Son fracasos. Porque nadie le cree. Y hay un tema ahora muy delicado, porque obviamente entre los que no empiezan a creerle están los propios del partido. Claramente Massa aguanta porque no hay alternativa. No hay otra alternativa para este desastre económico que transita el gobierno. Que es tan desastre que lo ha llevado a Gabriel Rubinstein, otra caricatura penosa, a salir a enfrentarse con los economistas, porque van viendo que nada de lo que proponen da resultado. Por eso estamos en el Titanic. Pero ya no con rumbo de iceberg. El iceberg ya estuvo. El Titanic ya chocó. Y por eso, todos los días, nos hundimos un poco más. Gracias a Dios seguimos adelante y los resultados dan cuenta de que no nos equivocamos. No nos equivocamos en muchas cosas. Debemos haber cometido errores, porque como bien dice Juanjo, todos somos susceptibles de equivocarnos y de cometer errores, pero los errores que cometimos nunca fueron en perjuicio de la gente. Y los errores que cometimos fueron de buena fe, fueron honestamente cometidos. Ahora, cuando miramos qué nos pasó en los 2 últimos años, ahí tenemos muchos datos para darnos cuenta que no estuvimos equivocados. Miren,
La Argentina en los 2 últimos años, su economía creció casi más del 16%. ¿Ellos saben qué nos convierten? En el segundo país del mundo que más ha crecido en los 2 últimos años. Solo China nos supera en crecimiento económico. ¿Saben cómo nos va en el empleo? Mentira, porque la Argentina no creció como China, sino que es el crecimiento que se produjo después de la pandemia. Tanta mentira era que los que habían ahí, los espectadores, miraban para abajo. Julio Bárbaro, ¿cómo le va? Bien, bien, bien. ¿Qué le pasa al gobierno? ¿Qué le pasa? Que no gobierna. Ajá. Me parece que está claro. Convocan a los gobernadores, no van. El gobierno se ha ido vaciando, se ha ido achicando. Esto implica un fin de ciclo histórico. Se acabó el kirchnerismo. Se acabó. Y cuando usted y yo escuchamos los posibles candidatos del futuro, sea Massa, Mansur, Scioli, no hay un kirchnerista en ese grupo. Al no estar Cristina, no hubo un heredero de ese poder. Máximo no lo es, digamos. Entonces, además, un peronismo que no gobierna ni no puede contener al peronismo de Córdoba ni al de Santa Fe. O sea, solo es la provincia de Buenos Aires como concepción. También es la política argentina, Nelson. El PRO es casi capital. Sí, claro, claro. Digamos, la política se fue achicando. Lo del gobierno es grave porque es un gobierno que necesitó primero de Mansur y después de Massa para poder llegar hasta el final. Pero si usted y yo lo definimos, es un gobierno agónico. Agónico. ¿Por qué que Cristina, digamos, está tan empeñada en hacerlo agónico? Porque una cosa es que puede ocurrir y otra cosa es subrayar esto de la agonía que usted muy bien define. ¿Tiene algo más para hacer? Eso se agotó. Primero, esto del peronismo no es ni pariente. El Perón que viene del exilio es el que viene a pacificar al abrazo con Balbín. Ese peronismo no está mal. Tampoco está el radicalismo de Alfonsín, que estaba en la Internacional Socialista. Digo, pero el peronismo ha terminado en manos de sectores que viven del enemigo. Que yo escucho, miro algunos canales oficialistas y mientras Lula va a Estados Unidos a hablar con Biden, estos muchachos hablan de Estados Unidos como el enemigo, ¿o no? Sí, sí. Hay una concepción marxista, le salió mal porque, bueno, Putin hoy es casi innombrable, pero se perdió el pensamiento del peronismo. Pensamiento productivo, de obrero. Perón era el que no produce al menos lo que consume, no tiene derecho a vivir. Nada que ver con esto. Cuando Perón viene, dice, me fui dejando en la casa de gobierno, en la Casa Rosada, 250 empleados, vuelvo y hay 2.500, así no se hace un país. Esa era otra concepción ideológica. Ahora, la industria. Estos muchachos son la marginalidad, no el obrero, el marginal. Son cosas distintas, ¿no? ¿Cómo interpreta? Porque en esta dinámica que usted describe muy bien, estamos ahora entonces frente a un sálvese quien pueda. La oposición tiene que tener grandeza, que es porque hay una cosa que es, el ciclo kirchnerista está terminado. Ahora, la dirigencia política argentina, cuando usted o a mí nos paran por la calle porque somos cara conocida, nos dicen, ¿hay salida? Sí, claro. Quiere decir que de esto ya saben que no. Pero lo otro no generó esperanza, Nelson. Sí, eso es verdad. O sea, la Argentina que yo viví, tengo 81 años, que esa debatía contenido, como lo debate Uruguay, Brasil o Chile. La Argentina actual, yo le diría que debate interés. Así es. De los dos lugares de la grieta, el nombramiento, es prebendario. La política de ideas está casi ausente. Absolutamente. Entonces, nosotros nos creamos en un mundo de ideas y habitamos en un mundo de intereses. Ahora, la pregunta es ¿por qué llegamos acá? Porque está muy bien como usted marca la diferencia, ¿no? Sobre todo con los países vecinos. No hay que irse a Suiza. No, digamos, se discuten ideas y después la gente convive. Y demás. A la Argentina se terminó eso. El abrazo Perón-Balbín es lo que hoy usted y yo envidiamos en Sanguinetti y Mujica. Así es. En la calle Pou viajando a Brasil, a la Asunción de Lula, invitando a Mujica. Sí, sí. Eso nos da una envidia infinita. Eso estaba en el abrazo Perón-Balbín.
no estaba en la guerrilla que Perón expulsa de la plaza, que el kirchnerismo reivindica. Pero no solo por los derechos humanos, termina reivindicando por la ideología. Y no está, no está hoy la Argentina desprecia la política. La política no es trascendente en eso, Claro, no tenemos personajes dignos de respeto. Claro, pero efectivamente, este es un verdadero drama que se tiene en la Argentina, ¿no? Son jefes. ¿Qué es el poder de la política? Trascender a los propios. Para mí, como peronista, es que me respeten los radicales y los del PRO. Esto es lo único que me hace. Digamos, y la idea de lo trascendente no está en la política. No le devolvemos a los argentinos un proyecto de sociedad. Nelson, sabemos que tenemos la energía, que tenemos tenemos los elementos y tenemos una generación. Nos faltan dirigentes. Faltan dirigentes que, además, hay poca rebeldía. Yo hoy miraba un poco ese debate por la Corte, ¿no? Sí. Yo digo, tenemos un gobierno casi inexistente, un parlamento confrontado y congelado. Si disolvemos la Corte no queda nada. O sea, yo tengo mis ideas con la Corte, pero hoy los argentinos no estamos capacitados en relación de nombrar a un delegado. Si destruimos esto no queda nada. ¿Por qué cree que Alberto Fernández, que se debe dar cuenta de esto, además un juicio político que fracasa porque no tiene ni los números, ¿no es cierto? ¿Por qué cree que en su último año de gobierno está empecinado en algo que lo desgasta frente a todos, internamente inclusive? Yo creo que es un intento de quedar bien con los que ya no tiene arreglo, sin entender que la sociedad esa que miraba el juicio de Dolores masivamente, el juicio de la Corte no lo mira nadie. Por supuesto. No le importa a nadie. Una sociedad que no puede hacer la ley de alquileres con la desesperación que plantea eso en lo cotidiano. Una ley que devuelva la armonía. Claro. Entonces, yo digo que a Alberto el poder le quedó grande. Y la verdad es que el grupo no tiene proyecto. Ese grupo, ese equipo de gobierno, yo los conozco a casi todos, usted también. Claro. Son gente que no tiene una visión del futuro, no nos da una... Entonces, es la primera vez que tenemos miedo de que se nos caiga del discurso, Nelson. Claro. Lo escuchamos para ver dónde tropieza o no. Lo que se ve es que Guado de Pedro sería el candidato de Cristina. También, pero es un candidato, digamos, de oficio, porque tenga su candidatura. Del otro lado hay varios y tienen posibilidades. La oposición le toca. A veces se pelea tanto que usted y yo dudamos, ¿no? Pero la oposición genera varias candidaturas y el gobierno, yo le insisto, lo tiene Massa, Scioli, Mansur y después Guado de Pedro. Pero la expectativa en ese grupo de heredar el poder es muy poca, ¿o no? No, claro, Mansur se fue para Tucumán, huyó. Sí, Mansur a mí me dijo personalmente que él iba a ser candidato. ¿A presidente? Sí. Mire usted. Pero dijo a mí, información no digo ninguna infidencia. Pero si quería ser alguien se tenía que ir. Y si es Massa quiere ser... Digo, el gobierno está tan vacío de poder que lo que uno se queda admirado de Aníbal Fernández o de Rossi, porque eran gente leal a Cristina y hasta ahí se ha roto. Sí, porque Alberto ya es casi, diríamos, el enemigo de Cristina, ¿o no? Sí, claro. Entonces, se ha desmembrado todo. La duda es si el peronismo es capaz de recuperarse a sí mismo. El radicalismo está en camino, como partido histórico. El peronismo, le quedan los gobernadores, los intendentes. Y una cosa, Nelson, la Argentina no tiene pensadores políticos. Yo a veces lo escucho a Malamud y me produce respeto. Claro. Bueno, desde ya usted me lo olvidó. Pero apañe, gente que se ponga por encima de la grieta. Porque la denuncia no puede ser el suplente del proyecto. Por supuesto. Y nos denunciamos todo el día. Es impactante esto que está describiendo Julio Bárbaro de la radiografía política. Mariel Fornoni, ¿cómo le va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Estamos compartiendo con Julio Bárbaro aquí. En este contexto, ¿qué nos aporta usted de lo que hoy ve? Porque claramente
está el análisis del contenido y también de su resultado, del momento electoral que hoy tiene la Argentina al día, insisto, a esta hora. Mira, la verdad que el contenido tiene que ver con una situación que se viene dando desde la pandemia y es que la gente está sumida en la más profunda incertidumbre en todos los ámbitos y no escapa el ámbito electoral, digamos, ¿no? Digamos, hay dos segmentos que tienen dos líderes a los cuales son muy fieles, tanto Cristina Fernández como Mauricio Macri en cada uno de esos espacios, y tampoco tienen una respuesta de su liderazgo, es decir, hay mucha especulación y hay poco concreto, y creo que la gente lo que necesita es tener algún tipo de certidumbre en algún ámbito de su vida. No falta mucho para la elección, de hecho ya tenemos elección en La Pampa, la primera elección, en mayo muchas elecciones, en junio elecciones, y esta incertidumbre atraviesa al espacio político y a cada uno de los políticos en cada uno de los municipios, en cada una de las provincias, y por supuesto también repercute en la gente que no sabe todavía el lineamiento grueso, ¿no?, de los espacios. Hoy, digamos, y más allá y en contra tal vez de lo que nosotros hacemos en la consultora, que son encuestas electorales, fundamentalmente vemos que es muy difícil hacer una encuesta electoral y hay que poco de los resultados, porque la gente no sabe cuando uno le pregunta por un candidato ni siquiera a qué espacio pertenece ese candidato. Qué notable. Entonces, me parece que la dirigencia política también tiene que tratar de dar respuesta a la gente en este sentido, darle un poco de certidumbre. No podemos estar pensando en que hoy los principales líderes están pensando en que haya un operativo clamor por una proscripción tal, o viendo a ver o especulando a ver si recibimos a uno o nos sacamos una foto con uno o con otro. Eso es para la política, pero la gente está pensando, la gente hoy nos dice no solo qué es lo que va a pasar en la elección, qué es lo que va a pasar después de la elección. Realmente, interesante. Porque ya la herencia recibida no va a ser excusa. Creo que todos los dirigentes que están dando vuelta y que tienen algún potencial, digamos, de intención de voto para ser electos en la próxima elección, no van a contar con esos famosos días. Porque sin duda. Mariel, en este marco, ¿no? Una de las preguntas es, por lo que ustedes ven, ¿la posible candidatura de Alberto Fernández tiene algún sustento hoy por hoy en lo que las encuestas pueden estar mostrando? No, yo creo que tiene más que ver con un sustento por él mismo, de seguir manteniendo alguna mínima poder dentro de su espacio y tal vez, a ver, hoy el Frente de Todos realmente está en una situación muy delicada y me parece que 3 puntos que se lleve, 2 puntos que se llevara Alberto Fernández complica. Me parece que todos hay muchos dirigentes que están en la situación de Alberto Fernández, lo que pasa es que Alberto Fernández es el presidente, ¿no? Están construyendo tener 2, 3 puntos y después negociar espacios de poder. Eso lo hacen todos y es común en cada elección. Lo que pasa es que estamos hablando del presidente, que tiene un nivel de aprobación de gestión inferior a los 20 puntos. Qué bárbaro. Un nivel de desaprobación muy, muy alto, ¿no? Carece, digamos, prácticamente de poder y eso es lo que complica más aún la cosa, ¿no? Un potencial candidato, que es el ministro de Economía, que está tratando de llevar adelante la economía por resultados, y otro candidato, que es el presidente, que parecería estar en campaña, más que estar ejerciendo su labor, prácticamente con ya 0 ministros, digamos, de los que empezaron con él la gestión, y con dirigentes de muy poco peso. Hoy están más dirigiendo los segundos, las terceras líneas, y entonces vemos. La verdad que esto es a lo que apuntaba yo con el nivel de incertidumbre, una ausencia de liderazgos y de gente que esté, realmente yo creo, Juntos por el Cambio, incluso hasta el Frente de Todos, podía haber generado espacios con candidatos de peso y me parece que los líderes de los espacios están impidiendo, ¿no?, esto mismo. Está clarísimo. Mariel, como siempre, un gusto haberla tenido con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Julio, ¿alguna vez imaginó que podría haber un gobierno peronista donde el presidente dijera hay ministros con los que no hablo y no sé con quiénes cuento? Un gobierno argentino, lo imaginé, peronista desde ya, pero no imaginé un gobierno que tuviera ministros que asumiera que no le pertenecían.
lo cual es un desgobierno absoluto. Porque esto lastima a Alberto y también lastima a De Pedro. Porque, digamos, esto es un desmembramiento del poder que nunca existió en la historia. Es decir, este es el momento de poder político más bajo de la historia argentina. Es el peor momento, digamos, de decadencia. Ahora, la salida, ¿dónde la vemos? Ese es el tema de... Sin duda. ¿El peronismo sigue preso del kirchnerismo? Sí. El peronismo sigue preso del kirchnerismo hasta hoy, desde ya. El pensamiento peronista, cuando yo pongo los canales, todos los que explican el peronismo son de origen marxista. Digamos, no vienen del peronismo como pensamiento. El sindicalismo se corrió, se retiró y no queda, digamos, no queda ese pensamiento. También le pasa al radicalismo bastante. Sí, claro, no, por pero supuesto. le pasa menos, está más revitalizándose. Sí. A nosotros nos marca mucho Córdoba, que es un peronismo que puede gobernar en clase media, que es de la Sota y Schiaretti. Eso hay que marcarlo. O sea, en Córdoba, ¿cuántos años hace que ese peronismo, que no tiene nada que ver con el kirchnerismo? Correcto. Ahora, usted a eso, ¿no?, que hoy busca Schiaretti con Urtubey, que buscó en su momento Schiaretti con Lavagna, con Massa hasta que se fue, con Pichetto hasta que se fue. ¿Usted le ve hoy algún caudal, volumen político importante? Yo voy a jugar a eso. Y le digo una cosa, de un lado y del otro. Solo vamos a salir de la crisis cuando trascendamos la grieta. Sí, claro. De los dos lados, ¿eh? El nuestro puede ser Schiaretti, el de ellos. Pero si alguien plantea la unidad de los argentinos, esto que logró Uruguay, esto que... Porque Brasil se sacó de encima a Bolsonaro, se cayó solo. Pero acá no se va a caer nadie. No vamos a superar, por suerte, eso. Entonces, en alguna medida, yo voy a jugar a Schiaretti, a Urtubey, a todos los que quieran superar. También algunos del otro lado, que son más amigos que yo. Yo tengo una historia de amistad con Patricia Bullrich. Bueno, está muy del otro lado, pero somos amigos de toda la vida. Es la última. ¿Y el operativo Cristina Proscripta le ve alguna dimensión, volumen político? En la Argentina, el único que proscribe es la urna. Que yo sepa y usted también. Digo, proscripta, digamos, va a elecciones. ¿Por qué no van a elecciones? Ni Cristina ni Macri. Nosotros tenemos dos opciones de jefatura que duplican el rechazo al afecto. Ni Macri logró trascender el macrismo, ni Cristina logró trascender el kirchnerismo. Entonces, en ese sentido, se proscriben los dos, porque si se presentan, pierden. Entonces, nadie proscribe a nadie, la urna sí. Tenemos que descubrir que nazca algo nuevo, que nos devuelva la esperanza y le devuelva a nuestros hijos el sueño de un país como el de nuestros abuelos que venían, no el de los nietos que se van, Nelson. Julio Bárbaro, muchas gracias. Gracias a usted. Muy bien, me voy a ir a la mesa con esta presentación. Vamos. Un aumento del flujo de ciudadanos rusos a partir de agosto. Particularmente a partir de ese mes empezamos con entrevistas, al notar que había mucha cantidad de ciudadanas y ciudadanos que venían a hacer la residencia por haber tenido un hijo argentino. Cuando empezamos a entrevistarlas, porque teníamos que quizá estaba el delito de trata de por medio, etcétera, tuvimos 356 entrevistas, todas las personas, las mujeres sobre todo, son de un alto poder adquisitivo, donde nos decían que habían venido a través de determinadas agencias que le ofrecían todo un paquete, cuánto habían pagado, dónde eran, de dónde eran estas personas, que son rusas, que están a cargo de estas empresas. Bueno, nosotros comunicamos esto al juzgado, le brindamos este informe con todas las entrevistas, con todo. Y después, la cantidad es realmente grande por día. Anoche, solamente en el último vuelo de Etiopía, entraron 33 ciudadanas rusas con embarazos de aproximadamente entre las 32, 33, 34 semanas. Muy bien, ustedes saben que aquí estamos siguiendo con mucha atención este tema, con la seriedad y la delicadeza que esto implica. Jason Main ha hecho un informe realmente muy bueno sobre estos casos y lo viene siguiendo. La tenemos a la doctora Lidiana Borisiuk. Buenas tardes, buenas noches, doctora. Al doctor Cristian Rubilar.
¿Esto es real? ¿Esto de esta red de supuesta o trata o de tráfico de personas para hacer un negocio con la inmigración de mujeres rusas? Para mí sí lo es. Yo lo he visto en mi práctica profesional porque en Ciudadanía básicamente somos muy pocos. Somos 3 abogados que trabajamos hace más de 10 años, que nos vemos todos los días en tribunales y sin embargo en el último año han florecido gurús, falsas traductoras que ya vimos que, falsas abogadas, perdón, que ya vimos que hubo un allanamiento al respecto, gestores, toda una serie, una cantidad de gente que claramente está tomando ventaja y de la desesperación que genera la guerra. ¿A usted le sorprendió, doctora, esta cantidad de mujeres y matrimonios o parejas rusas viniendo a la Argentina embarazadas? Mire, yo en la comunidad estoy hace muchos años. Lo sabemos. Y por lo tanto, quizás lo que se vio últimamente en la sociedad argentina, quizás lo que se viralizó, salieron algunos artículos y eso lo puso como mucho más sobre a la vista de esa llegada. Esa secuencia ya está viendo desde hace unos años y quizás el momento del 22 de febrero del año pasado, cuando se declaró y cuando hubo una invasión de Rusia a Ucrania, por supuesto, se encrudeció muchísimo y se duplicó y triplicó la cantidad de personas que llegan a la República Argentina. Correcto. De los casos que ustedes hayan atendido, doctor, porque está claro que hay un panorama variado, ¿no es cierto? Ustedes, las mujeres que vinieron, ¿tuvieron que pagar algo aquí? ¿Le tuvieron que pagar a algún gestor algo para ingresar a la Argentina y tener familia en la Argentina? Bueno, a mí me gustaría, su pregunta es muy buena, al menos de los casos que yo trabajo no, pero sí quisiera poner algo de manifiesto, que fue lo que pasó con este habeas corpus, que fue realmente un escándalo. En ese mismo vuelo, en el segundo vuelo donde no dejaron entrar a varias mujeres rusas, lo que por ahí la gente de Migraciones omite decir es que sí dejaron pasar a más de 25 matrimonios rusos, que las mujeres estaban embarazadas y no les generó sospechas. Sí dejaron pasar a hombres solos, que por supuesto no estaban embarazados y tampoco les generó sospechas. Pero lo que surgió del habeas corpus, porque la fiscal Incardona la verdad que es una persona que en su forma de hablar, en sus modales, es una persona que es muy suave, muy educada, pero es filosa como un estilete a la hora de interrogar a los abogados de migraciones. Lo que quedó claro es que el criterio fue que son mujeres que estaban solas y que no estaban acompañadas por un hombre. Con lo cual ya es un escándalo, porque no estamos en un Estado islámico. Pero voy a una cosa muy concreta porque lo acabo de escuchar ahí y se me prendió la lamparita. Ahí dicen claramente que son personas de alto nivel adquisitivo. Justamente esta jovencita que casi tiene el hijo en el aeropuerto, yo estaba leyendo el habeas corpus hoy, la sentencia del doctor Armela, y el marido de ella es albañil. Entonces, justamente por eso es que ella no tenía preparado el discurso que ellos quieren escuchar, no tenía armado un paquete falso para ir al Colón o a las cataratas del Iguazú, y por eso la arrestaron. Claro, que es muy interesante esto que usted marca, y yo lo voy a porque usted marca que efectivamente hay una estructura organizada que estos casos lo llevan, los que pagan esto y demás, y aquellos que no lo tienen se ven más expuestos. Bueno, yo hice la denuncia penal concretamente al presentar el habeas corpus porque a mí me parecía que Migraciones está cometiendo un gravísimo error institucional al ocupar un lugar que no le corresponde. Acá si hay un delito, lo tiene que investigar la justicia. El artículo 109 de la Constitución le prohíbe tomar la justicia por mano propia y atribuirse los 3 poderes del Estado. Entonces, para mí eso hay que hacer mucho énfasis. Bien, ahora, doctora, quienes vienen acá por tener un hijo, buscan que a través de ese hijo acceder a la ciudadanía argentina para tener el pasaporte que les permita circular por el mundo con mayor posibilidad de circulación de lo que les da el pasaporte ruso. ¿Eso existe? Esa pregunta como que la se hizo muchas veces durante esos últimos 3 días. Estamos generalizando, porque hoy hay un conflicto claramente
de un lugar y las personas, hoy el mundo es un mundo transportable, la gente va, busca mejores lugares. O sea, seguramente, como dice el doctor, hay una organización que quizás aprovecha esa situación y lo hace como económicamente rentable, pero también hay muchísimas situaciones que las personas lo ven atractivo la República Argentina y seguramente, con toda seguridad, nuestra integradora argentina de todas las etnias que han venido durante tantos años, le parece un país atractivo. Hay muchas familias que vienen acá, y por supuesto la facilidad de que pueda darse al tener un hijo argentino, obtener la residencia permanente casi inmediato, por supuesto es atractivo. Bien. O sea, porque seguramente si hubiesen que si salen del país se ven para dónde pueden dirigirse, porque muchos tienen trabajos virtuales, hoy es el mundo virtual, tienen rentas pasivas y quizás le parece también parte económica, quizás les resulta muy conveniente porque ellos tienen una más fuerte moneda en este momento, están teniendo mejores ingresos y pueden quizás vivir acá mejor que con los mismos ingresos que tienen allá. Claro, correcto. Ahora, hacen trabajo virtual desde acá y cobran en moneda extranjera. Siempre cuando hay ese movimiento grande que nosotros vemos mucho, y mucho lo vimos en la época cuando llegaron otro tipo de comunidades que necesitaron por razones humanitarias, siempre hay personas inescrupulosas que se acercan para utilizar esa situación para poder aprovechar con el miedo de desconocimiento, como dice el doctor. No todas las personas, como le están catalogando, vienen personas ricas acá de gastar y qué sé yo. Hay personas que son de una economía media y quizás no tienen tanto conocimiento y se aprovecha por esas... Correcto. Seguramente, porque digo, no me consta, porque a mí muchas veces me hicieron la pregunta y yo no tuve contacto, gracias a Dios que no tuve contacto. Pero tuve muchísima gente... Que le contó. Que contó, que también vinieron a consultar por el tema de cómo integrarse con una pyme, como monotributo, qué pueden hacer, que la gente realmente lo ve en Argentina, que pueden aplicar acá su conocimiento. Doctor, ¿le llama la atención estas cifras que se están manejando de entre 20.000 a 35.000, 40.000 dólares por estos gestores? Primera pregunta. Y segundo, ¿hacen falta esos gestores para poder obtener la residencia y o la ciudadanía? Bueno, permítame terminar de responder la pregunta anterior, porque no quería interrumpir a la doctora. Cómo no. Todos están hablando de pasaportes y del escándalo de la cantidad de países que permite viajar el pasaporte. Yo creo que tenemos que hacerlo un poquito más técnico. ¿Qué es lo que está pasando con los ciudadanos rusos hoy en día a partir de las sanciones que pone Europa, que son básicamente cuasi medievales, y las sanciones que también pone el régimen ruso a sus propios ciudadanos que no están de acuerdo con la guerra, o que ahora, por ejemplo, hay una ley en tratamiento para sacarle todos los bienes a los que desertaron. Exactamente. Esto técnicamente estamos hablando de situaciones de apátridas. Entonces, por eso, a lo largo de todas las entrevistas yo fui sumamente duro con la gente de migraciones, porque tienen que capacitarse, porque estamos ante refugiados, desertores, situaciones de apátrida que hace que se tengan que aplicar otras reglas. A mí no me pueden venir con un papelito que imprimieron, que hay preguntas que no le dan posibilidad de elegir donde es turista o no es turista, porque estamos ante una situación mucho más compleja y justamente hay una realidad. ¿Vienen a Argentina por el pasaporte? Yo le digo no, vienen por la carta de ciudadanía, tenemos que ser más técnicos. Puede ser que Kirill, no me acuerdo el apellido, disculpen que se lo diga, en su página parece que vende pasaportes, por cómo lo plantea, ¿sí? El gestor, exactamente. No voy a hacer más comentarios porque yo soy denunciante en una causa sobre... No, pero doctor, es muy importante y por eso los hemos convocado a ustedes, doctor, porque este tema que nosotros lo venimos siguiendo con mucha atención y mucha seriedad y con esta sospecha de que frente a una real necesidad... Yo estuve en Ucrania, así que conozco lo que está pasando allí con los rusos, para saber dónde están y para inclusive orientar a mucha gente que pueda venir sanamente buscando un futuro mejor y no caer en las fauces de estas redes delincuentes, ¿no? Eso es absolutamente correcto. Entonces lo que hay que entender es que el hecho, porque yo escuché muchos comentarios y la gente se indigna y la gente por ahí se indigna porque lo encara del lugar equivocado. Y hay que entender el contexto en el que esto está pasando.
La apatridia está prohibida y no es aceptada a nivel mundial. Porque en definitiva, cuando una persona está buscando de cualquier manera obtener un pasaporte, pone en riesgo, invierte dinero, es estafado, lo que está buscando es la libertad. Porque la ciudadanía argentina, donde nuestra Constitución usa la palabra libertad, significa ciudadanía. Y donde usa ciudadanía significa libertad. Y nuestra ley de ciudadanía es tan antigua que es un acta de manumisión de esclavos. Correcto. Eso hay que tenerlo claro. Sí, le hago esta pregunta, porque obviamente esto es lo que genera en mucha gente también, como usted entenderá, la indignación de decir, bueno, vienen a parir aquí, utilizan muchos los servicios públicos, otros no, y esto genera esta reacción. El hecho de tener el hijo aquí en la Argentina, ¿es una condición fundamental para esa carta de ciudadanía o no? No, justamente es yo... muy importante este punto. Una cosa que le respondo esto muy breve y voy a su pregunta anterior que era muy importante. Yo lo que le digo siempre, cuando yo tengo la posibilidad de asesorar correctamente a los extranjeros, es en Argentina no necesitas casarte, no necesitas tener un hijo, no necesitas fabricar, que es lo que hacen muchas veces estas redes, las causales para obtener la ciudadanía. ¿Por qué? Porque todas estas categorías de visa, ya sea esto que nos anda exigiendo migraciones de turismo, tener un hijo, la inversión, estudios, son todas justas causas de manumisión del derecho romano, de un régimen donde había esclavitud. Entonces vos tenías que demostrar que te merecías dejar de ser esclavo. Eso no existe hoy. Entonces es absurdo. La persona pisa suelo argentino, tiene la voluntad de vivir acá, lo tienen que dejar pasar, salvo que sea un delincuente como era mi sangre. Entonces, después puede pedir la ciudadanía y la categoría básica es el domicilio en la Argentina. Por eso yo, una de las cosas que estuve puntualizando todo el día es que estas redes captan a la gente en Rusia, les hacen una promesa que no es verdadera, porque es imposible que tenga, inclusive teniendo hijo, pidan la ciudadanía, se vayan y la obtengan. Si no viven acá no la van a obtener. Claro. No la van a obtener. Y respondiendo a su pregunta sobre si hace falta gastar esta cantidad de dinero, yo estaba escandalizado porque yo tenía la información de que estaban pidiendo $15.000 y ahora me entiendo que es el doble. Sí. Y disculpa que, digamos, que lo diga y que lo diga en estos términos que por ahí son un poco rudos, pero yo soy un profesional, me dedico a la ciudadanía, estudio todos los días de mi vida, me la paso comprando libros, estudiando, buscando soluciones. Hay un problema, lo apelo, genero una jurisprudencia nueva y cobro 10 veces menos que ellos. Por supuesto. Doctora, la pregunta entonces es muy importante lo que ustedes acaban de decir, porque además TN se ve en todo el mundo, ¿no? Pueden venir acá matrimonios y querer aspirar a la ciudadanía sin tener que tener hijos. ¿Por qué vienen entonces tantas mujeres embarazadas? ¿Porque vienen con una mala información de que es el hijo el único medio para obtener la ciudadanía? No, vienen porque teniendo un hijo argentino, los padres acceden, casados o no, acceden a tener residencia permanente porque por el hecho solamente de tener un hijo argentino. Bien. Entonces, es como que casi es una de las causales más atractivas y después tener el matrimonio con un argentino o una argentina, que es otro que le da posibilidades casi, no digo inmediato, pero mucho más pronto. O sea, vienen mujeres solteras a casarse con argentinos para obtener... Hay varios que se han conocido por internet y les parece, o sea, y ahí adquieren como con un poco más de facilidad y con mucho más rapidez. Después, como dice el doctor, después todo lo demás, causales que pueden venir, elementos que le pueden hacer quedarse como, digo, lo que ofrece la página para tener una dedicación definitiva, es tener una renta pasiva, o venir acá a estudiar, o venir acá quizás hacer un tratamiento médico, que en realidad, o sea, a mí me tocó, y yo digo, me consta, porque muchas veces lo utilizan como elemento, usan nuestros hospitales o algo. Realmente ven a la Argentina de un nivel de excelencia en la medicina, o sea, y vienen con tratamientos realmente médicos y se quedan a hacerlos. Y también con los estudios. Voy a la pausa, le dejo esta pregunta al doctor. ¿Estamos frente a un fenómeno en crecimiento o no? Ya seguimos con este tema delicadísimo que lo queremos tratar con la seriedad que merece. Ante la dimensión de lo que tiene y del contexto que se da entre el drama de gente
que a lo mejor quiere escapar de la guerra, lo que significa, y por supuesto el horrible negocio de las tratas. Ya seguimos. El doctor Cristian Rubilá, la doctora Liliana Borisiuk, que están involucrados como abogados en el tema de las embarazadas rusas, ¿no es cierto?, que a través de la investigación ha dado luz a una sospechada banda de tratantes. Quería agregar algo usted, doctor Rubilá. Sí, yo estuve comentando en todos los lugares a donde fui que claramente hubo quienes vieron una necesidad, vieron una situación y buscaron tomar ventaja. Y algo que a todos les llama muchísimo la atención es por qué todas embarazadas. Y yo creo que nosotros lo podemos entender más porque somos de familia rusa. Claro. ¿Sí? Y la Segunda Guerra Mundial tenemos que entender que el 80% de los hombres murieron. Entonces, para la sociedad rusa, entrar en guerra de vuelta, entrar en una guerra mundial, es muy fuerte. Porque ellos saben perfectamente, y al menos más allá de que uno esté de acuerdo o no, piensan que se va a ganar la guerra. Pero también saben que su gobierno no tiene ningún problema en sacrificarlos. Entonces, yo creo que la gran cantidad de embarazadas tiene que ver con que ellas quieren tener a sus hijos cuando pierdan a sus maridos. ¿Qué tema? Y este tema así tan crudo es sobre lo que están tomando ventaja. Y es algo que una persona que es rusa lo puede ver y una persona que es inescrupulosa puede armar un negocio gigantesco alrededor de eso. Se emocionó, ¿eh? Ahora, en migraciones obviamente lo que usted está marcando, porque los controles hay que hacerlos, ¿no?, es que se trabaje también para identificar la posibilidad de detectar esta banda, porque está claro que alguno debe haber tenido algún contacto de ahí para permitir que esté en el Bueno, pero fíjese esto, ¿no? los controles de migraciones son tan absurdos que dejan pasar a todas las personas que seguramente contrataron a la banda y arrestan a una pobre chica de 21 años que el marido es un albañil. Sí. Entonces justo las que no contrataron a la red de tráfico, ellos los arrestan. Es muy notable lo que estábamos comentando, o sea, es muy notable, y el criterio que se toma para identificar algo como falso turista, como dice el doctor, que no existe ese término. O sea, ¿qué concepto, quién es el que está autorizado para entender entre 33 personas que ingresaron, como dice usted, con un vuelo, por qué se han identificado estas personas que realmente están muy vulnerables y si realmente están sospechadas que pueden ser de red de trata, qué sé yo, en este caso son víctimas, que le digo yo, y tienen que tratarse como víctimas. Y el Estado argentino, ser un Estado garantista y un Estado constitucional, debería estar al lado, cerca y apoyando, y no ponerlos, revictimizarlos más y ponerlos en una situación más vulnerable todavía. Y además, yo digo que, yo ya no soy descendiente, yo nací en el territorio, bueno, como yo lo digo siempre, yo nací en Ucrania, era la Unión Soviética. Hoy por hoy a mí me duele todo lo que está pasando. Me imagino. Y me duele mucho esa mirada que algunos están manifestando, ¿por qué vienen tantos rusos? ¿Por qué vienen acá a parir? ¿Por qué vienen? O sea, yo quiero saber si la misma pregunta siempre nosotros hacemos con otras sociedades. ¿Qué es lo que hicimos nosotros de malo? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué antecedentes tuvimos nosotros en este país que nuestros abuelos, los años 30, después de la guerra, que han realmente orgullecido y han se comportado en este país debidamente? ¿Por qué hoy no estamos mirándonos con una mirada quien está viniendo de allá? Estoy cerca del final de este tema, que lo vamos a continuar durante toda la semana, pero le he hecho una pregunta al doctor Rubilá que no quiero dejar antes de terminar. ¿Estamos frente a un hecho que es puntual o estamos viendo una película de evolución ascendente de un fenómeno creciente? No, esto es solo el comienzo. ¿Solo el comienzo? Bueno, en Turquía hay 100.000 ciudadanos rusos y acaban hace poquito tiempo de rechazar masivamente las residencias legales. En Bielorrusia podemos decir lo mismo, en Kazajstán, que me cuesta muchísimo pronunciarlo también. Todas esas personas van a empezar a mirar a Argentina. Y hay otra cosa, hay muchísimos rusos que cometieron el error de buscar protección en Europa. Y Europa está cada vez más a la ultraderecha y cada vez con más racismo hacia los rusos. Y el racismo no tiene que ver con que uno sea opositor o no sea opositor de Putin, tiene que ver con que uno sea eslavo. Entonces yo creo que va a llegar muchísima más gente y en la medida en que la guerra recrudezca va a ser peor. Y nosotros tenemos que tener claro
Y esto yo se lo pido que todos nos preguntemos cómo vinieron nuestros abuelos. Sí, se lo pregunto a todos, porque todos somos argentinos. Doctor Rubilar, muchísimas gracias. A usted. Doctora Brosín, muchísimas gracias. Vamos a seguir este tema. Convocarnos y poder hacer llegar a nuestra gente todo lo que está pasando para que estén más cerca también de esa situación. Lo vamos a seguir haciendo con la seriedad que lo venimos haciendo desde el momento en que vimos que aquí había un asunto que exigía atención para que efectivamente se evite un negocio oscuro nacido de la necesidad de mucha gente. Gracias, doctores. Gracias. Ya seguimos. Muy bien, programa de alto impacto. Hoy el corresponsal ya viene Daniel Mandati, esta serie fantástica, 10 días como un judío ortodoxo. Sigue en TN, los espero el próximo sábado aquí a las 21 en el corresponsal. Buenas noches.